Buenas tardes, mi nombre es Laura Alejandra Trujillo Murillo, soy licenciada en Letras por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestra en Educación por la Autónoma de Fresnillo en Zacatecas, México. El día de hoy les voy a presentar, pues una versión muy breve de este trabajo, de este análisis que realicé sobre dos autores latinoamericanos muy importantes para la literatura en español, sobre todo en nuestro continente, que son Felisberto Hernández y Julio Cortázar. El trabajo tiene por título Mujer, Objeto y Sensualidad y espero que les guste. Actualmente, nada más para explicar un poquito porque allá aparece el nombre de otra institución, me desempeño como docente frente a grupos de una escuela normal rural. Soy maestra formadora de docentes y pertenezco al área de español. Entonces, una de mis pasiones es la literatura. Me he dedicado en otros momentos al análisis de la literatura hispanoamericana y pues este análisis es parte de ese trabajo, ¿no? Me gustaría profundizar mucho en estos dos autores, pero por tiempo no lo voy a hacer. Creo que ambos los conocen de sobra, creo que los dos son ya actualmente muy reconocidos. Quizá nada más hacer un pequeño repaso, ¿no? En el caso primero de Felisberto Hernández, es una voz un poquito eh, ahorita en recuperación. ¿A qué me refiero? Por mucho tiempo fue dejado un poco de lado, opacado quizá por autores más fuertes como por ejemplo Julio Cortázar. Aunque hay que decirlo así, Julio Cortázar es heredero de la labor de Felisberto Hernández, es decir, Julio Cortázar fue su lector y para él fue quizá Hernández una de sus mayores influencias, al menos en el cono sur. Entonces es importante reconocerlos a los dos como trabajadores de una misma línea de la literatura en español y sobre todo a Cortázar como uno de los rescatistas de Felisberto Hernández y también como alguien que valoraba mucho su trabajo narrativo. Por un lado, Felisberto era para Cortázar un elemento muy importante de la literatura del área, pero sobre todo a él le gustaba mucho la manera como hablaba de las mujeres, la manera como envolvía las historias, él las denominaba cursis, ¿no? Y cómo pasó de ser un pianista a ser un escritor bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Tiene esta cita que en lo personal me gusta mucho y me agrada sobre todo que sea de Julio Cortázar, a quien estoy trabajando, para describir a Felisberto Hernández, a quien también estoy trabajando, ¿no? Es testigo sin ganas, espectador al sesgo. Él toca sus tangos para mujeres nostálgicas y cursis. Como todos nuestros grandes escritores, nos denuncia sin énfasis y a la vez nos alcanza una llave para abrir las puertas del futuro y salir al aire libre. Esto lo dijo en el prólogo a La Casa Inundada y otros cuentos, que es una antología de Felisberto Hernández muy importante que yo los invitaría a leer. Este prólogo que hace Julio Cortázar sobre la obra de Hernández es muy importante porque retoma muchas de las cosas que son importantes eh, para la literatura hispanoamericana. Y sobre todo me gusta que indirectamente, al menos a mí me dejó pautas para este trabajo precisamente, denominarlo como este autor que toca tangos para mujeres nostálgicas y cursis, ya nos habla un poco de cómo viene a construir la figura femenina de sus relatos, pero también esto de nos alcanza una llave para abrir las puertas al futuro y salir al aire libre, nos habla de que Cortázar pensaba mucho en Hernández como un futurista, veía en él unas estructuras narrativas que en un futuro iban a aprovecharse muchísimo. Bueno, rápidamente, Felisberto Hernández, pianista, como les comentaba hace un momento así de pasadita, tiene muchas antologías de cuentos, que es a lo que más se dedicó, al cuento, y a él le gustaba mucho hablar de lo cotidiano, pero de lo cotidiano como esta figura rutinaria que llega y nos absorbe y que de pronto se transgrede por algo que ocurre en sus relatos. Sus cuentos son particularmente inclinados a hablar de cosas muy normales que de pronto se ven fracturadas por algo que ocurre, ¿no? Eh, esta fractura, sin embargo, de pronto se ve envuelta en la misma rutina y vemos algo muy contrastante, que es algo extraño que ocurre en un espacio determinado y sin embargo eso extraño acaba como uniéndose a la rutina, a lo cotidiano, a lo normal, hasta casi mimetizarse, ¿no? Y eso es muy interesante en su literatura. Por otro lado, Cortázar creo que no puedo ni siquiera presentarlo, creo que Cortázar por sí mismo se presenta. Creo que para los que hemos leído a Julio Cortázar, su narrativa es necesariamente un punto que hay que volver a visitar todo el tiempo. Yo me atrevo casi a decir que
esta frase de uno vuelve a donde fue feliz se aplica necesariamente a sus textos. Cortázar es un gigante de las letras, un personaje al que debemos voltear a ver cada vez que hablamos de literatura hispanoamericana y sobre todo cada vez que hablamos de cuento. La herencia de Cortázar se prolonga y se propaga donde quiera que va. Eh, es una voz fuerte de lo que es nuestra cultura latinoamericana, pero sobre todo se ha vuelto universal. Y en ese sentido creo que los valores que Cortázar nos maneja todos los días nunca van a dejar de vivir. Siempre habrá cosas nuevas que sacar de su trabajo, siempre habrá cuestiones inquietantes en su literatura y siempre habrá en ella una voz que nos permita sentirnos como en casa. Entonces, a mí en lo personal Cortázar me encanta y creo que se nota cuando volvemos a trabajar autores como este, ¿no? Bueno, quiero hacerles como la versión muy compacta de este trabajo porque no tengo suficiente tiempo. Lo que se hizo en este trabajo fue analizar la figura femenina de Hernández, de Felisberto Hernández, y la figura femenina de Julio Cortázar. Ambas un poco yuxtapuestas, pero también hay que decirlo, la de Cortázar, una hija directa de la de Felisberto. Por un lado, Felisberto Hernández tiene esta figura femenina muy propia de su época, que se ve ahogada por cuestiones culturales y que, sin embargo, transgrede a como nosotros lo conocemos. El personaje masculino de sus relatos, en muchos de ellos, se ve atormentado por esta figura femenina. Pero la figura femenina no hace nada. La realidad es que es una mujer tranquila, silenciosa, incólume, hasta vergonzosa, tímida, infantil, y sin embargo causa en el personaje masculino mucha perturbación. Y eso es lo interesante. Además de que esta perturbación no se manifiesta en cosas que diga la mujer. No es esa mujer impávida que de pronto dice algún diálogo que impacta. No, 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 para nada. Es la mujer tranquila, sumisa, silenciosa, que se ve rodeada de cosas y este personaje masculino se encuentra de pronto abrumado por esa presencia, por la mera presencia de la figura femenina. En Cortázar, por el contrario, tenemos unas mujeres eh, que juegan, que, que llegan e irrumpen, que son incluso a veces hasta falsas y mezquinas. Personajes como, por ejemplo, en el caso de Felisberto Hernández tenemos un caso muy claro en un cuento que se llama La Envenenada, donde un poblado se ve perturbado porque una mujer se envenenó y está ahí el cadáver, ¿no? Entonces todo el mundo va a contemplarla. Eh, pero nada más están ahí viéndola y esa figura femenina al hombre que está narrando lo perturba muchísimo, sobre todo porque todo el mundo alrededor hace su vida normal, hablan de cosas cotidianas, pero el cuerpo está ahí y a él le perturba mucho la idea de que esa mujer se haya quitado la vida, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y no hay nada que ella haga. Ella simplemente lo perturba porque está ahí y todo lo demás a su alrededor pareciera rendírsele. En Cortázar es muy similar con algunos personajes femeninos. Tenemos, por ejemplo, se me ocurre, tiene un cuento que se llama Silvia, en el que este personaje de Silvia es una figura casi fantasmal que anda por la casa haciendo cosas, pero solo el personaje masculino la ve y él está perdidamente perturbado con la presencia esta femenina de Silvia, que realmente llega a un punto en el que no sabemos si es un fantasma, si está ahí presente, si simplemente lo está torturando o qué está ocurriendo. La figura femenina para estos dos autores es muy poderosa, pero también hay que decirlo, las características que tiene esta figura femenina no caen directamente en ellas, sino que van de ellas a los objetos y de los objetos a ellas. Y eso es lo verdaderamente interesante. Para el estudio en particular que realicé, se analizaron dos cuentos, uno de Felisberto Hernández, que es La casa de Irene, y el otro de Julio Cortázar, que se llama Lugar llamado Kinberg. Y en ambos cuentos podemos ver una tendencia, como pueden ver en estos dos fragmentos, una tendencia a que las cosas funcionen alrededor de ellas y que el entendimiento que tiene el personaje de los objetos dependa de la figura femenina, o bien que ella le permita a los objetos darse a entender, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cortázar, todo se describe con sumo detalle y de pronto aparece el personaje femenino y
en una lectura simple, en una lectura de pasadita, pensaríamos que ella es el segundo término, que ella no interesa, pero no. Luego vemos que las descripciones largas y extensas se hacen de esa manera porque al final todos esos objetos tan bien enmarcados, tan bien trabajados, dependen de ella. Y eso es muy interesante. Se traslada la sensualidad de la mujer a los objetos. Una especie de ir cubriendo a la mujer en un velo, como estas obras escultóricas donde vemos que han dejado caer un velo sobre un cuerpo, pero gracias a los numerosos pliegues del velo podemos ver todavía con más exactitud la belleza de la figura escondida detrás. Esta es la idea que se maneja en este trabajo, ¿no? El ver a la figura femenina de estos relatos, no desde ellas mismas, ellas no tienen que ser sensuales, ellas no tienen que despojarse de una prenda, ellas no tienen que hablar y decir algo sumamente perturbador o inquietante, no, 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 basta con verlas desenvolverse en un entorno y que ese entorno baile a su alrededor para que la sensualidad funcione. Eh, este es el trabajo que quería presentarles. Penosamente no tengo más tiempo para profundizar más. Sin embargo, yo les agradezco muchísimo su atención. Yo espero que se den la oportunidad de leer el trabajo cuando esté completo. Y recibo sus comentarios. Me encantará ver su opinión. Si tienen alguna duda, atenderla. Y bueno, estoy a sus órdenes. Yo les agradezco muchísimo.